pasajero del, perdón, del Lirio, que se llama Augusto Zunzunegui, y que además me contó el profesor Rodríguez Brown, que es conocido de la familia. O sea que es... Augusto, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Carlos. Buenos días. ¿Conoces a los hijos del profesor Rodríguez Brown? Yo conozco a uno. Efectivamente, sí, a los hijos y al profesor también, de hace muchos años. No son mala gente, Carlos, no son mala gente los hijos, es decir, el profesor ya... Bueno, Augusto, cuéntanos, porque, a ver, una de las cosas que... Claro, desde el desconocimiento general que tenemos todos sobre qué siente o no siente quien va en la cabina del maquinista, de lo que está pasando en el resto del convoy, una de las cosas que se viene comentando es cómo es posible que el tren Irio, cuando el vagón número 6, 7 y 8 se salen de la vía y viene de frente, por la vía contigua, viene el Albia y se rozan, aunque sea solo un roce, hablamos de 200 kilómetros por hora y eso puede traer consecuencias como las que hemos visto. Pero ¿cómo es posible que no se enteren quienes van dentro que el maquinista no sienta que se ha producido ese roce o ese choque, incluso los pasajeros que van dentro del tren? Tú que ibas en el vagón número 5, ¿tú llegas a notar que ha pasado algo con el otro tren que habéis visto que viene por la vía contigua o no? Pues mira, nosotros lo primero que notamos es en el coche 5, porque hablan mucho del coche 6, pero en el coche 5 al principio, donde íbamos nosotros sentados, sí, que íbamos en la fila 1 y 2, un golpe metálico por debajo brutal. Es un golpe seco por debajo, como si nos diera algo por debajo del tren, y en ese momento el tren se mueve y empieza a traquetear primero, como a dar muchos botes y a moverse de un lado a otro. Vale, en ese momento que yo intento proteger a mi hija que iba sentada a mi lado y aviso a mis otros hijos y a mi mujer que iban al otro lado del pasillo que se agacharan y se taparan y se cubrieran la cabeza para protegerse, porque yo pensaba que íbamos a volcar. Ahí eres consciente de que has descarrilado y en ese momento pasa el otro tren, pero se movía tanto el tren traqueteando y moviéndose de un lado a otro como si fuera de papel, que nosotros desde el coche 5 desde luego no fuimos conscientes, no se oyó un golpe aparte, no sé, fue todo constante y en un ruido horrible y un movimiento horrible del tren. Claro, o sea me dices que tú... Si el conductor a no sé cuántos metros no se da cuenta, yo lo veo totalmente normal. Uh-huh. Que me dices que tú temiste que volcara el coche número 5, que es en el que tú con tu familia ibas. Sí, porque el golpe del por debajo del tren nos hace darnos cuenta que algo ha pasado y acto seguido el movimiento, o sea, no es como las vibraciones que puedes notar o los movimientos de otros días o que hemos visto vídeos, sino que es un movimiento totalmente antinatural, de lado a lado y botando encima de la vía o nosotros pensábamos que en las traviesas, porque pensábamos sí, que habíamos descarrilado y se mueve tanto que yo en un momento dado pensé, bueno, pues acabó todo, vamos a volcar y que sea lo que Dios quiera. O sea, las sensaciones de que algo impacta en la parte de abajo del vagón en el que vosotros vais, del coche número 5. Es verdad que hablamos de sensaciones, es decir, puede ser que lo que haya ocurrido es que ha saltado un trozo de la vía y que entonces en ese momento en el que la rueda pierde contacto con el trozo que falta de la vía, se sienta dentro del coche como si fuera el impacto de algo, pero tu sensación fue que algo había impactado en los bajos del tren, en el coche en el que vosotros ibais, que es justo el anterior al que primero descarrila. Es eso, ¿no? Exacto, sí. Esa es la sensación y el ruido metálico brutal debajo de nuestro asiento. Sí. Una vez que ya se produce, el tren se para, se activa el freno de emergencia, como hemos contado, el maquinista se hace la primera llamada al centro de Atocha para informar de que está parado el tren, que se ha perdido el suministro eléctrico y todo lo demás. ¿Cuánto tiempo pasa desde que se produce esa situación? Veis que el tren se ha parado, afortunadamente vuestro coche no ha volcado, o sea, seguís ahí. ¿Cuánto tiempo pasa hasta que empezáis a saber exactamente lo que ha ocurrido y se produce la evacuación del tren y la llegada de los primeros servicios médicos y de los bomberos y todo lo demás? Pues mira, nosotros, el coche se para a las 8 menos cuarto, porque justo en ese momento mi mujer llama al 112 sí, y reporta el accidente, le dice, hemos tenido un accidente en el Lirio que ha salido de Córdoba a las 7:30,
hemos descarrilado y hay heridos, porque en ese momento se oía desde el coche 6, que estábamos todos a oscuras, pero se oía médico, ayuda, etc. Entonces pedimos ayuda al 112. La tripulación de Lirio vino enseguida. La verdad es que me gustaría recalcar que fue espectacular la calma que transmitieron y los mensajes. Creo que hay un vídeo de uno de los tripulantes que lo que hace es transmitir calma. Y va hacia los coches 6, 7 y 8 a ver lo que pasa y a solicitar ayuda, si hay médicos en el pasaje, etcétera, etcétera. Eso, desde la llamada a las 8 menos cuarto hasta que aparece pegado al tren la primera ambulancia, pasa media hora. La primera ambulancia aparece a las 8 y cuarto y a partir de ahí empiezan a llegar vehículos de emergencia. Durante todo ese tiempo, tanto el pasaje los pasajeros que estábamos en el 5 como la tripulación de Lirio, pues ayudaron a intentar hacer los primeros auxilios a las personas del coche 6, que tenían algunos heridas y sangrando, e intentaron los que no estuvieran heridos que fueran a asientos libres de otros vagones. A nosotros nos evacúan del tren, somos el último vagón en evacuar por el vagón 2, nos llevan hasta el vagón 2, nos evacúan y nos llevan a la zona de espera, donde estábamos los que no teníamos heridas físicas, donde hay un apeadero, una caseta técnica de Adif en Adamuz. Ahí nos dejan pegados al tren, mientras evacúan todo el tren, etcétera, etcétera. Nos sacan del tren a las 9 menos cuarto, es decir, una hora más tarde del accidente. A nosotros, que somos el último vagón en evacuar. Mientras están las labores de rescate, pues Guardia Civil, Protección Civil, bomberos, ambulancias, etcétera, no somos conscientes de que hay otro tren. Eso es. Nosotros no teníamos ni idea, nosotros pensábamos que habíamos descarrilado. Es verdad que pasa el otro tren cuando estamos traqueteando por la vía, pasa el otro tren, pero como te decía al principio, no somos conscientes de que ha golpeado y no sabemos que ha descarrilado. De hecho, hasta las 9:30, 10 menos cuarto, 2 horas más tarde del accidente, no aparece una persona desde la vía andando, solicitando ayuda, y de hecho el tripulante que nos había calmado en el tren sube al coche 8 que está volcado y grita: por favor, médicos, si hay algún enfermero en el pasaje, si hay médico en el pasaje, por favor, hay otro tren y está peor que nosotros. Y en ese momento, Guardia Civil, bomberos, ambulancias empiezan a correr por la vía desde nuestro tren hacia el Albia, que estaba pues no sé cuántos metros más lejos y que nosotros ni veíamos ni éramos conscientes de que estaba ahí. Sí, son como 700 metros por lo menos de distancia. Pero entonces la primera noticia que tenéis y que tienen los equipos médicos y los bomberos que están trabajando en el Lirio, de que el Albia también se ha salido de la vía y que también está siniestrado y que está peor, la primera noticia que tenéis es por una persona que iba en el Albia, que viene caminando por la vía para pedir ayuda 2 horas después de que se haya producido el accidente. Sí, nosotros, desde luego, los que estábamos ahí y los servicios de emergencia que estaban ahí, tampoco sé si lo sabían, pero prefirieron dar primero auxilio a nuestro tren, que era el primero que se encuentran, y también porque al otro tren no se podía llegar, salvo por la vía, pero cuando llega esa persona y avisa, lo que nos cuentan después es que esa persona lo que dice es: yo veía las luces de los servicios de emergencia a lo lejos y pensaba, pero ¿por qué no vienen? Y entonces decidió andar hacia las luces porque ellos tampoco sabían que había otro tren. O sea, yo creo que ellos tampoco fueron conscientes de que chocaban contra el nuestro. Claro, ni los del Albia sabían que el Lirio estaba siniestrado, ni los del Lirio sabían que el Albia estaba siniestrado. Y es esta persona que llega viendo las luces de los equipos de emergencia para pedir la ayuda. Esta persona era un pasajero no sé si lo sabes, era un pasajero, ¿sabes si era pasajero, tripulante? Lo que nos han dicho es que era un pasajero del Albia. Y cuando llega, habla con el tripulante de nuestro tren, que es el que se sube y empieza a gritar desde el coche 8, ayuda, ayuda, hay otro tren. Ya.
Claro, y en ese momento es cuando empezáis a atar cabos de lo que ha ocurrido. Bueno, supongo que en los minutos siguientes es cuando empezáis a entender la dimensión que ha tenido el desastre, el accidente, y los que estáis ilesos, pues la fortuna que habéis tenido de salir ilesos de una situación como esta, ¿no? Sí, sobre todo cuando ves las imágenes del otro tren, del nuestro. Bueno, del nuestro éramos conscientes porque lo estábamos viendo cuando nos evacúan del tren, pero del otro tren, y que dices, bueno, si llega a impactar de lleno contra el nuestro, pues no estamos aquí. Yeah. Bueno, Augusto, salvo que quieras contarnos algo más, porque supongo que tú estás siguiendo con mucha más emoción y mucho más interés que todos nosotros, todas las explicaciones que se van dando, cómo avanzan las investigaciones, los testimonios, etcétera. Salvo que quieras contarnos algo más o decirnos algo más sobre cómo estás viendo tú lo que ha ocurrido en estos últimos días y las explicaciones o argumentos que va dando pues Adif, Renfe, el propio ministro. Yo sobre todo te agradezco el testimonio y el relato de esta situación tan desagradable y tan amarga. Sí, muchas gracias, Carlos. A ver, yo lo que os decía al principio, el golpe del coche 5, porque se centran mucho en el coche 6, sí. Y yo que iba en el 5 y noté el golpe por debajo, de hecho fui a la Guardia Civil a contarlo, porque como veía que solo se centraban en el 6, creía que oye, no sé si mirando el 5 podrán sí. encontrar algo más. Y luego lo de los servicios de emergencias, que desde luego a nosotros fue espectacular lo bien que nos trataron y cómo gestionaron nuestro tren, pero me sigue sorprendiendo que al otro tren 2 horas después claro. nadie supiera que estaba ahí y nadie fuera a prestarles atención. Sí, esto que comentábamos ayer, bueno, también esta mañana, ¿no? A raíz de las llamadas que se han difundido de las grabaciones, ¿cómo se explica que en el centro de control de Atocha, cuando están hablando con el Lirio, no tengan o no tienen constancia o no se dan cuenta de que falta un tren, que es el Albia, que no sigue su camino porque también se ha siniestrado? ¿Cómo no detectan eso inmediatamente? Y luego esto que tú me estás contando, cómo no ha llegado la atención médica y los bomberos, no solo al Lirio, donde ya estaba, sino al otro tren, una vez que ya se sabe que hay otro tren. Bueno, gracias, Augusto, por tu testimonio, y te envío un abrazo y celebramos sí que toda tu familia pues hayáis salido ilesos de este accidente. Muchísimas gracias, Carlos. Gracias. Un abrazo. Gracias, cuídate. Augusto Zunegui, pasajero. Estamos todos un poco